de buscar también los antígenos. Se buscan antígenos, ustedes ya saben lo que son los antígenos, que son partecitas del virus, que puedan estar circulando en la sangre, y los anticuerpos. ¿Qué antígeno se busca como diagnóstico de enfermedad aguda por hepatitis B? El antígeno de superficie, que es una proteína que está en la envoltura viral y es el antígeno que presentan en gran cantidad los una infección aguda por hepatitis B. Quiere decir que están recientemente infectados y están liberando mucha cantidad de viriones a la sangre. ¿Qué se busca en un paciente que puede ser un portador crónico? En un paciente portador crónico se busca anticuerpos, porque probablemente los antígenos estén en muy baja cantidad en circulación, pero los anticuerpos no. Los anticuerpos los puedo detectar por una técnica que se llama técnica de ELISA, que hoy en día se han perfeccionado y se hace en forma automatizada, ¿sí? Se puede hacer en forma manual, pero también hoy en día se hace en forma automatizada con mayor sensibilidad. Entonces, siempre, tanto para la hepatitis B como para la hepatitis C, se busca por dos flancos el diagnóstico, por el antígeno y los anticuerpos. El paciente que tuvo contacto con el virus va a presentar antígenos o anticuerpos de acuerdo a qué fase de la enfermedad esté cursando, ¿sí? Otra cosa importante para tener en cuenta es acá la vacunación, ¿sí? Que hoy en día está tan presente. Con la hepatitis B hace muchísimos años que se dispone de una vacuna que es muy eficiente para prevenir la enfermedad y sobre todo para prevenir los casos crónicos de la enfermedad. Y en los pacientes vacunados también se puede buscar anticuerpos post-vacuna, que son unos anticuerpos distintos a los anticuerpos que se generan cuando el paciente está enfermo, ¿sí? Los anticuerpos post-vacuna son dirigidos contra el antígeno de superficie. Y los anticuerpos de la persona que están enfermas son anticuerpos dirigidos contra los antígenos del core. Por eso se llaman anticore, ¿sí? A ver si... No, acá justo le estoy mostrando. Ahí está, perfecto. ¿Sí? Acá la doctora les muestra, ¿sí?, cuáles son los marcadores de infección. Entonces, un paciente que está enfermo en este momento con una infección aguda va a tener altos niveles de antígeno de superficie. Los anticuerpos anti-antígeno de superficie, que son estos segundos que están acá, me está hablando de un paciente que está protegido, que tiene protección, que fue vacunado. Los anticuerpos contra el core me indican infección crónica. Es un paciente que tuvo contacto en algún momento con el virus, resolvió o no resolvió la enfermedad. Lo vamos a saber solamente haciendo otro anticuerpo, otro antígeno que es el antígeno E, que eso ya es más para definir algún tipo de tratamiento, ¿sí? Nosotros para diagnóstico llegamos hasta el anticore. Hay también otra tecnología que es la tecnología de biología molecular para hacer el diagnóstico de este tipo de enfermedades virales, ¿sí? Que se utiliza también mucho en banco de sangre como pesquisa, se arman pools de suero que se manda a testear por tecnología NAT, se llama, que se detecta directamente el material genético del virus y lo amplifica para poder hacerlo visible. Eso es para que ustedes sepan. También hay otra tecnología que se llama carga viral, donde se detecta cuántos virus por milímetros cúbicos de sangre tiene el paciente circulante, que es más utilizado para control de tratamiento que para diagnóstico, ¿sí? La carga viral no se usa para diagnóstico, sí para tratamiento, para control de tratamiento, porque estas enfermedades son aún no son curables en un 100%, pero son tratables. Y algunos pacientes negativizan la carga viral a indetectable y pueden mantener la infección sin tener ningún tipo de síntomas y sin llegar a tener un carcinoma hepático en algún momento.
Pero ustedes lo que deben saber y conocer como futuros odontólogos es qué pedir en un paciente. Ustedes pueden solicitar como un análisis complementario y qué pedir en un paciente que ustedes sospechan que puede padecer una hepatitis B. Deben pedir antígeno de superficie y anticore. Esos son los dos marcadores de enfermedad. Y si quieren saber, por ejemplo, en el caso de ustedes, si están vacunados y si tienen anticuerpos protectores, un anti-HBs antígeno, que son anticuerpos antígeno de superficie, que me indica vacunación. No sé si hay alguna pregunta con respecto a Sí, esto. había Sí, una sí. cosita, no sé quién quería preguntar. Parecía que había alguien. A ver, sí. Usted dijo que en el portador crónico se buscan anticuerpos del tipo core y en el portador asintomático, ¿qué se busca? También se busca core, porque el asintomático y el crónico, ¿sí? El crónico puede ser asintomático también, ¿eh? Puede ser que sea un paciente que crónico se refiere a que la infección persiste a lo largo del Persiste. tiempo sin ser resuelta, ¿sí? Con sintomatología o sin sintomatología. Lo que me va a indicar una cronicidad en la infección es la presencia de los anticuerpos core. ¿Mm? Esos anticuerpos presentan generalmente los pacientes que están en forma crónica con la enfermedad, que ya pasaron el periodo agudo, no la resolvieron y por eso siguen teniendo niveles detectables de anticuerpo anticore en su plasma, en la sangre. ¿Mm? Otra cosa que me gustaría decirles es que esta enfermedad es una enfermedad, hace un tiempo era una enfermedad casi profesional de los profesionales de la salud, ¿sí? Por su característica de pasar como asintomática, era bastante frecuente el contagio en la práctica odontológica y en la práctica quirúrgica también. Hoy en día eso está salvado con la vacunación. La vacunación redujo muy al mínimo, digamos, este tipo de contagios porque no, el personal de salud se vacuna en forma obligatoria y también el personal, las personas tienen acceso a la vacuna en forma gratuita, ¿sí? Aún no siendo personal de salud, está en el plan de vacunación nacional la hepatitis B, o sea, el que se quiere vacunar se la puede poner en cualquier momento. No tiene una contraindicación de edad, lo que tiene es un esquema que hay que respetar. Hoy se habla tanto de los esquemas vacunales, que son de 3 dosis para poder tener la inmunidad protectora, los niveles de anticuerpos necesarios para que reducir al mínimo una posibilidad de contagio. Bueno, a ver, espérame, sigo yo y a ver si, no tengo tampoco acá el esquema, pero ahora le decimos, yo lo que quería era agregar esto de las vías de transmisión, que como esta es una infección de distribución universal, el virus de la hepatitis está distribuido en todo el mundo, que les decía hoy que la infección es puntual, no es epidémica. Puntual quiere decir que por un accidente, de una transfusión, por ejemplo, no revisada, no evaluada, ¿cómo le decís la palabra vos cuando evalúas las sangres, Rosen? De los que de los que te donan sangre. Testeada o estudiada. Testeada. Ay, no me salía la palabra. Bueno, eso. De las sangres testeadas de los donadores para que pueda transfundirse a otra persona. Eso, como le decía la doctora, también ha disminuido mucho porque justamente se ha implementado la práctica esta de que para transfundir sangre o cualquier elemento sanguíneo, plasma o sangre entera, se testean las sangres antes de colocarla a otro paciente, ¿no es cierto? Por eso también es una cosa que ha disminuido bastante
la infección a través de transfusiones, que la transfusión sería una de las vías parenterales. Así como para nosotros que somos odontólogos, nos pinchamos con la aguja o nos podemos cortar con el bisturí, la transfusión es otra vía, otra forma de ingresar el virus por vía parenteral. Acá está, abajo, ¿sí? El reservorio, digamos, del virus es el hombre que está infectado o es un portador que no sabe que tiene el virus. La vía parenteral, que es la que yo le estoy diciendo, es el contacto con sangre y hemoderivados, que se da también a través de las jeringas en los drogadictos y en el personal sanitario. Esas son las poblaciones que podrían hoy en día ser las de mayor nivel de contagiosidad. Después está la vía sexual, que obviamente, si yo soy odontóloga, no es que no voy a insistir en que ustedes sepan que esta es una de las vías. No se da en el ámbito sanitario. La vía sexual, donde la presencia del virus se da en la sangre, en la saliva, en el semen y en secreciones vaginales. Todos esos líquidos son fuente de infección para este virus. Igual, no igual, sino porque en la saliva no el HIV, pero el de la hepatitis está en todas estas secreciones. Por lo pronto, ahí lo que se indica como mi función educativa es la protección en estas circunstancias. La otra vía de la que yo les hablaba es el embarazo, que se da en el parto, ¿sí? Por el estrecho contacto que existe entre el bebé y la madre, ¿no es cierto? Esa es la vía vertical, que es la otra forma de infectarse con hepatitis B, ¿sí? Bueno, acá yo les había colocado. ¿Quieren, no sé quién quiere decir algo? Bueno, acá yo les había aclarado, porque hubo un momento en el que los alumnos no sabían cuál era la vía parenteral, entonces yo les había colocado esta filmina como para aclarar cuál era la vía parenteral, no parental como me dicen, y a veces no saben qué es la vía parenteral. Es la forma de administrar fármacos mediante la punción. Esa sería la forma en la que ingresa el virus. La vía parenteral es la más rápida y la que consigue una mayor eficacia de un medicamento, que es como nosotros nos ponemos inyecciones de los medicamentos, sea intramuscular, intravenosa, la forma más rápida de alcanzar su función el medicamento. De esta forma también los virus llegan con mayor seguridad a donde tienen que llegar. Por eso les muestro yo acá en esta figurita, ¿sí? Cómo pueden ser las punciones, ¿sí? La intramuscular, la subcutánea, la endovenosa y la intradérmica, que es la forma en que generalmente la intradérmica, ¿sí? Y la intramuscular, cómo se dan las vacunas. Hay una vacuna que es la de la BCG, que no es vacuna, sino es una prueba para ver si ustedes tuvieron contacto con el virus de la tuberculosis, que se hace en forma subcutánea. No, intradérmica también es porque no pasa el epitelio. Esa de la BCG. Endovenosas, no hay vacunas endovenosas, pero muchos fármacos se administran por vía endovenosa. Entonces, la vía parenteral se refiere a toda aquella vía que a través de un pinchazo o acceso al organismo a través de justamente una punción, y pueden llegar los microorganismos a nuestro organismo. Lo que me faltó acá era decirles
qué es también importante que ustedes sepan del virus de la hepatitis B y el del HIV? Porque el año que viene ustedes van a tener acceso a las clínicas. Y la facultad tiene implementado un protocolo de accidente punzocortante. Cada vez que ustedes se pinchan, ¿sí? Tienen un accidente punzante, que es justamente la mayoría de las veces con la aguja de las anestesias, ustedes tienen que comunicar a su jefe de clínica y tienen que llenar un reporte, ¿sí? Que está aprobado por el consejo directivo de la facultad y evaluar en ese reporte al paciente fuente, ¿sí? O sea, el paciente fuente, ¿cuál sería? El paciente con el que ustedes están trabajando, le anestesiaron y por accidente se pincharon, ¿sí? O se cortaron, que le puede suceder en cuarto o quinto cuando están manipulando bisturíes u otros elementos punzocortantes, ¿sí? Como los de detartraje que se utilizan en periodoncia, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, recalcar, como le decía la doctora Britos, la importancia de la vacunación. Ustedes, si son responsables, ¿sí? Deberían, supuestamente la facultad no les va a escribir si no tienen las dosis correctas de la vacuna antihepatitis B. Pero como eso no se controla, es muy probable que haya un alumno que se haya olvidado de que tiene que ponerse la vacuna antihepatitis B. ¿Sí? Es muy importante, como le dijo la doctora hoy, que ustedes tengan la vacuna colocada con un tiempo considerable como para formar los anticuerpos contra el virus, ¿sí? Que disminuye mucho la infección, ¿sí? No disminuye la infección, disminuye la probabilidad de que ustedes padezcan la enfermedad. Porque es lo mismo que en el tétanos. Si ustedes se dan la vacuna correctamente, con las dosis que están estipuladas, tengan anticuerpos circulantes y si no, por lo menos las células de memoria, para que en un segundo encuentro ustedes sinteticen rápidamente los anticuerpos, ¿sí? Entonces, también es importante para que ustedes sepan que cuando se va a evaluar al paciente fuente en ese reporte de accidente, no tienen que dejar ir al paciente, ¿sí? Tienen que comunicar y ese paciente es evaluado en ese momento, cómo está serológicamente, para a partir de ahí considerar cómo siguen ustedes, que son los que sufrieron el contacto sería con la sangre de ese paciente que estuvieron trabajando. No sé si fui clara, lo que quiero es ponerles en aviso de la importancia que tiene la vacuna contra la hepatitis B y reportar el accidente cuando tengan, a pesar de que el año que viene le vamos a de nuevo estar nosotros seguramente insistiendo con el circuito que se sigue después de padecer un accidente punzocortante. Entonces seguimos con la profilaxis, ¿sí? Que es muy importante también que ustedes tengan en cuenta cuando después de trabajar con un paciente, que ya vimos en los principios de bioseguridad, que nosotros por el principio de universalidad consideramos a cualquier paciente
¿sí? Con potencial riesgo de infección. Por lo pronto, tenemos que recurrir a la desinfección, ¿sí? Como método para eliminar los microorganismos y para, en este caso, estamos hablando de inactivar a los virus para que cuando yo manipule el instrumental para su correcta limpieza, secado y acondicionamiento, yo no tenga los virus en esos instrumentos. Por supuesto, después de acondicionarlos, tenemos que pasarlos por la esterilización para asegurarnos la eliminación del esporo de Clostridium tetani. Las medidas justamente higiénico-sanitarias, como le decía la doctora hoy, ese control de sangre y de hemoderivados que se hacen en estas instituciones, como lo son el banco de sangre, ¿sí? Contribuyen a ese control, ¿no es cierto?, de la sangre que pueda ser donada para los pacientes cuando la necesitan. Por supuesto, usar los métodos de barrera, ¿sí? Tanto en la vía sexual, por vía sexual, como la que nosotros le recomendamos, no es nosotros, sino los principios de bioseguridad, el uso de guantes, ¿sí? Que así como les dijimos, cuando hablábamos de las vías de contagio, usar el guante a nosotros no nos impide la infección, pero por lo menos disminuye el inóculo, que es la cantidad de virus que estén presentes en esa sangre con la que nosotros tuvimos contacto y nos entró en un pinchazo o en un corte que nos hicimos, el inóculo que ingrese sea menor posible. Por supuesto, la vacunación específica, que de nuevo le volvemos a insistir, en que tengan las 3 dosis de la vacuna hepatitis B, contra la hepatitis B. Estas dosis, que yo acá no tengo el esquema, pero corresponde a una primer colocación de la primera dosis sería, y ustedes cuentan como momento cero. Esa dosis tiene que ser reforzada a los 30 días, ¿sí? Y la tercera dosis es la que, a ver, la doctora me va a decir cuál es qué es lo que más se acepta hoy en día, si es a los 30 días de nuevo, o sea, a los 60 días de la primera dosis o a los 6 meses de esa primera dosis. A ver, Rosin, ¿qué le podés decir a los chicos? Hay un esquema de vacunación que es el convencional, digamos, que es a los 6 meses. Ajá. Después hay otro que es para el personal de salud, que es a los 3 meses, que es para tener mayor cantidad de anticuerpos en menor tiempo, digamos. Y también hay un esquema de vacunación de emergencia cuando ocurre algún accidente y el personal no está vacunado o algún personal que tiene que entrar a trabajar inmediatamente, por ejemplo, y no tiene el esquema de vacunación. Para esos casos también se usa el esquema acortado de vacunación, digamos, que esperar de 2 a 3 meses para la última dosis. Eso son esquemas cortos, digamos, de vacunación, pero si yo, por ejemplo, tengo que el año que viene empezar a trabajar con pacientes o dentro de 6 meses empezar a trabajar con pacientes, lo que se aconseja es hacer el esquema convencional y empezar con tiempo a ponerse las vacunas porque es un esquema largo, justamente por lo que le decía la doctora, es un esquema largo y tienen que empezarlo con tiempo. Así es. Bueno, creo que con esto terminamos la parte de virus, así que no sé si quieren pensar alguna pregunta, yo voy a ver si encuentro el otro Power en el que vi hoy la proteinita esta. ¿Y cuál proteína es la que vos querés mostrar?
A ver si no tengo yo. La de Dan. Las partículas de Dan. Claro. Espera, a ver, para ver si yo creo que tengo por acá en alguno que tengo abierto. A ver si lo tengo abierto, a ver si me permite presentar. Yo hoy estaba revisando y lo vi y bueno, pensé que era en el que dejé para transmitirles, digamos, pero evidentemente no era. Acá yo tengo, si querés, yo le comparto. Bueno, a ver, sí. A ver, cerrarle el tuyo, a ver si me Sí, deja a sí, mí. sí. Sí, no, A ver si no sé tengo. dónde vi el mío, pero bueno. Capaz que tenía el otro Power, viste que cuando tenés 1, 2, 3, así. Sí, No pues sabes sí, cuál sí, sí, tenemos. sí, sí. Ahí, a ver, A ahí ver si sí me ya. deja. A ver si me deja. Presentación. No, cierro, porque se me achica y parece que no te va a dejar compartir. A ver, ahí. Ahí ven. Sí. Sí, profe. Ahí están las partículas. La partícula de Dan se llama, la partícula de Dan es el virión completo, ¿sí? El virión completo es lo que se conoce como partícula de Dan. Los otros son, como le decía la doctora, o partículas esféricas o partículas filamentosas. ¿Cuál es la diferencia o qué ven acá que no existe en las partículas esféricas y filamentosas? La presencia de la nucleocápside. La nucleocápside está ausente en estas partículas que son incompletas, y solamente portan antígeno de superficie, porque el pre-S1, el pre-S2 y el S, lo que forman los tres juntitos, es el antígeno de superficie. Acá lo ven. ¿Ven lo que les estoy mostrando o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, estas partículas, si bien tienen la capacidad de captar los anticuerpos circulantes y actuar como señuelos, no son infectivas por la carencia de la nucleocápside con el material genético. Acá fíjense cómo se ven los antígenos, que hoy le mostraba a la doctora, y cómo ven que estas son solamente envoltura con antígeno de superficie. Acá hay otra más, me parece, a ver si me deja abrir. Otra más, pero esta me parece que es más gráfica. No sé, Silvi, si vos le querías decir algo más sobre esto. No, estaba pensando que del virus de la hepatitis C, viste que estas partículas sueltas, como el virus de la hepatitis C no tiene envoltura, muchas veces cuando hay una coinfección le sirven de envoltura al virus de la hepatitis C, que es la otra forma viral que pueden también contagiarse. Pero bueno, no es tan común la vía punzocortante, ¿no es cierto?, de la hepatitis C, pero los pacientes que portan hepatitis B pueden excepcionalmente portar también vitamina C, hepatitis C. Ay, Dios santo. Bueno, no, eso. Y lo otro también que me surgió hoy y que me olvidé también de decirles era que los virus se unen a la albúmina de la sangre. Ellos se unen así a la albúmina y viajan por el torrente sanguíneo hasta encontrar al hepatocito, que es el que tiene en su membrana el receptor específico para la antígeno, para la glucoproteína de superficie que tienen en la envoltura. Eso era lo que les quería decir, cómo viaja el virus, porque si ustedes se pinchan o se cortan la mano, cómo llega al hígado, ¿sí? La albúmina que está en el plasma es la que toma al virus, digamos, y lo lleva, mejor dicho, hasta el
hasta el hepatocito. Ahí encuentra al receptor, ¿sí?, que tiene el hepatocito en su membrana, y entonces ahí sí se establece la unión con la célula diana o célula blanco del virus de la hepatitis B. Bueno, no sé, si quieren alguna consulta. Era la oportunidad para preguntar, si leyeron algo.